Paz y bien, hermanos. Hoy en Reflexionando nuestra fe hablaremos sobre la resurrección de Jesús. Los evangelios nos dan cuenta de que aquel nazareno que murió colgado en una cruz, que aparentemente murió como un fracasado y como abandonado por Dios, se ha levantado del sepulcro para dejar el lugar de los muertos y presentarse a los suyos lleno de una vida plena, de una vida que en adelante no va a acabar. Una vida que ya no está sujeta a las condiciones de espacio-tiempo a las cuales nosotros sí estamos sujetos, sino que ahora las trasciende, está más allá de estas dos dimensiones, tanto la espacial como la temporal. Aquel crucificado ahora es el resucitado. Va a ser una de las principales características que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de reflexionar sobre la resurrección. Y es que eso fue lo que dijo el ángel a María Magdalena y la otra María cuando fueron a buscar a Jesús al sepulcro. Les dijo: no temas, ya sé que buscan a Jesús el crucificado, no está aquí, ha resucitado. Eso lo podemos leer en Mateo 28, en los versículos 5 y 6. Su alegría fue tanta de estas dos mujeres que corrieron a dar noticia a los discípulos. De lo que ellas no se habían percatado es que se habían convertido en ese gesto particular en las primeras en ser testigos y enviadas a anunciar la resurrección del que había muerto a manos de los romanos en la crucifixión. Como era de esperarse, Jesús se les presenta para confirmar y animar la misión recién encomendada a estas mujeres. El Evangelio de Mateo nos lo recuerda. Eso en cuanto a datos escriturísticos. Gracias a esas primeras mujeres que tuvieron el valor de comunicar la resurrección de Jesús el Cristo, es que nosotros podemos celebrar aquel acontecimiento. Y lo celebramos de tal manera que es lo que nos motiva a nosotros vivir como resucitados a continuar en el camino de ser cristianos. Pero, ¿qué sentido tiene realmente para nosotros la resurrección? Debería de ser la pregunta que debemos responder nosotros como cristianos. Pues bien, la resurrección de Jesús nos revela quién es Dios, quién es Jesús y también quiénes somos los seres humanos. En otras palabras, la resurrección es la respuesta a tres interrogantes. ¿Quién es Jesús? Y nosotros podemos contestar: el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, revelación total de Dios. La segunda pregunta: ¿quién es este Dios? El Dios del reino predicado por Jesús, a quien también le llamó Abba, papá, papito. Aquel que siempre está ocupado de su creación, poniendo especial atención en el ser humano. Por último, ¿qué es el hombre? La creación de Dios hecha a su imagen y semejanza en camino de divinización a través de la plena humanización. Solo así se entiende que si bien Dios cayó en todo el proceso de la muerte de Jesús, tanto en el juicio político como en el juicio religioso, gritó a la hora de la resurrección: Dios. Lo hizo de tal manera que a los discípulos les regresó el entusiasmo para seguir con la proclamación del reino de Dios. Porque no hay que olvidarlo, siempre hay que tener presente esto: la resurrección, la cruz y la misma encarnación tienen sentido solo si los leemos desde el anuncio del reino de Dios. Si cualquiera de estos los sacamos del contexto del reino, entonces no estaremos entendiendo del todo qué o cuál fue la misión de Jesús. Por eso, Dios no solo gritó en la resurrección, quizá ahí se escuchó con mayor profundidad la voz para muchos,
Pero Dios gritó desde el momento en que nos envió a su unigénito para hacerse uno de nosotros, es decir, en la encarnación o la anunciación, como nosotros más frecuentemente lo conocemos. Lo hizo con una sola intención, y esta es la de comunicarnos el mensaje de la verdadera humanidad, es decir, cómo deberíamos nosotros comportarnos no solamente como seres humanos, sino como hijos de Dios, como sus criaturas hechas a imagen y semejanza suya. Pues bien, en la resurrección terminó por demostrarnos cómo debería de ser nuestra humanidad. Y esta humanidad debe ser tan humana que ahora sería exaltada hasta la divinidad. Este es un camino que los padres de la Iglesia nos marcaron desde un inicio. Ser tan humanos que podamos llegar de esta manera para con Dios. Es decir, llegar a la divinidad. Se ha de insistir mucho y asimilar correctamente la humanización de Dios en Jesús de Nazaret. Esta humanización comienza en la encarnación, lo que significa asumir la condición humana por parte de Dios, por parte de la divinidad. Desde ese momento comienza la nueva creación. Es explicitada en el anuncio del reino de Dios y culminada de alguna manera en la resurrección. Y es que estos tres debemos de tenerlos muy en cuenta, porque con Jesús comienza la nueva creación, es decir, el nuevo Adán como nosotros frecuentemente hemos escuchado. De tal manera que aquí nosotros podemos entender cómo es que se va generando o cómo nos invita Dios a una nueva sociedad, a una nueva creación a partir de la resurrección. Se trata pues de una conexión no solo con la cruz, vista como consecuencia del anuncio del reino de Dios, aunque esto es cierto, sino desde la encarnación misma. La salvación que nos trae Jesús no la podemos poner puntualmente en un hecho, en un acontecimiento, sino a lo largo de toda su vida encarnada. El sentido que debe de tener para nosotros la resurrección no es otro que el sí definitivo con el que Dios confirma todo el proyecto que Jesús tuvo por misión. Y esto es la vida plena para todos, que nosotros lo conocemos como el reino de Dios. La misma encarnación se trata pues de la generación de una vida. El reino de Dios se trata de la predicación de la vida plena, que aunque se ve fracasada aparentemente por la cruz, se ve confirmada en la resurrección y a lo largo de todo el acontecimiento pascual. Vivamos pues desde ya como resucitados. Eso es a lo que nos invita la resurrección, no esperar la muerte y resucitar después, de una manera cronológica, sino desde ya empezar a vivir como resucitados. ¿Qué significa esto? Vivir como quien tiene una vida plena. Y esto significa gozar la vida, amar a quien tenemos a un lado. De esa manera nosotros también estaremos siendo el grito de Dios definitivo hacia la humanidad para decir que Él lo que quiere no es la muerte y el sufrimiento, sino la vida, la felicidad y la plenitud de todas sus criaturas. Si te ha gustado y has aprendido más en esta reflexión, te invito a que te suscribas al canal de Reflexionando Nuestra Fe para que te lleguen notificaciones cada que se suba un nuevo video. Paz y bien.